Bien, pues vamos a comenzar. Buenos días, Froilán. Buenos días. Bueno, vamos a comenzar entonces el libro de cálculo integral. Voy a compartir entonces la presentación. Bien, clase 14 de cálculo. Ok, vamos a empezar con la parte de las diferenciales, ¿sale? Déjenme quitar esta parte de mi clase anterior. Y bueno, primero tenemos que definir qué es una diferencial, pero lo voy a hacer desde la perspectiva de cómo está el libro. Ok, dice, la diferencial de una función es el producto de la derivada de la función por el incremento de la variable independiente. Para expresar la diferencial de una función usamos la letra D colocada antes de la función. Es decir, que nosotros tendríamos, vamos a suponer que nuestra función va a ser, en este caso, y es igual a x elevado a la quinta potencia. Entonces, ¿qué significa eso de la diferencial? Bueno, sabemos nosotros que la derivada de la función, sabemos que va a ser y', es igual y nos quedaría 5x elevado a la cuarta potencia. Pero para expresarlos en términos de diferenciales, entonces lo que nosotros hacemos es justamente el colocar la otra notación de derivadas que nosotros conocemos, es decir, colocamos aquí dy, y aquí nos quedaría 5x elevado a la cuarta, sería dx, o a veces este dx, y así lo voy a colocar, a veces el dx se suele contextualizar como triángulo X, dependiendo de la naturaleza del problema, es decir, dependiendo de qué es lo que estamos hablando. Entonces, bueno, en este sentido, nosotros tendríamos que colocarlo de la manera en como lo marca el libro, es decir, que aquí tendríamos que cambiarlo por triángulo X, pero reitero, es nada más otra manera de expresar el de X, y finalmente nos quedaría que de Y entre, nos quedaría de delta X es igual a 5x elevado a la cuarta, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? No. Ok, perfecto. Bueno, anótenlo por favor para que podamos continuar. Eso es a grandes rasgos una diferencial. Reitero, lo podemos tener así, que sería como una notación estándar, o lo podemos tener de la manera como dy sobre dx, es decir, tendríamos aquí fracción dy sobre dx es igual a 5x elevado a la cuarta potencia. Esto prácticamente es como cuando nosotros derivábamos implícitamente, pero es incorrecto desde el punto de vista del cálculo diferencial. En integral sí se da, pero en diferencial no es tan común porque no estamos o no tenemos una función dada de manera implícita, ¿vale? Bien, anótenlo para que podamos continuar. Insisto, cualquier duda, algo que no sea claro, díganme nada más. Ok, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, bueno. Continuamos entonces y vamos a calcular. Déjenme borrar todo esto.
Ok, voy a colocar aquí. Calcula la diferencial de la siguiente función. Ok, muy bien. La función en este caso, por ejemplo, va a ser 3x elevado al cubo menos 5x elevado al cuadrado menos 7x más 4. Entonces, por ejemplo, si yo derivo, voy a colocar en este caso, lo voy a poner en color morado, de y es igual y nos quedaría en este caso como bajo el 3 por 3 me quedaría 9x elevado al cuadrado menos 10x menos 7 y aquí le voy a poner con respecto también a x. Reitero, eso es como cuando veíamos derivación implícita. Y entonces la diferencial sería de y sobre dx, nos quedaría en este caso como 9x elevado al cuadrado menos 10x menos 7. Y ahí estaría la diferencial asociada, ¿sale? Ese es un primer ejemplo. Déjenme colocar otro un poquito más sofisticado. Y supongamos que ahora tenemos la función y es igual, déjenme ponerla en otro color, y es igual a la raíz cuadrada de, por ejemplo, 1 menos 5x. Entonces, por ejemplo, si nosotros recordamos cómo se hace la derivada, nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos nosotros de y es igual. Y ojo, recordemos que la regla de derivación de la raíz es 1 entre 2 veces la raíz cuadrada del mismo argumento 1 menos 5x y por la regla de la cadena se multiplica por la derivada de lo que está por dentro, que en este caso la derivada de 1 sería 0 y de menos 5x me quedaría menos 5. Y no se nos olvide colocar el de x. Por lo tanto, nos quedaría que la derivada de y con respecto a x es igual y me quedaría aquí en este caso como menos fracción y tendríamos que va a ser 5, aquí 2 por la raíz cuadrada de ¿quién? De 1 menos 5x. Y este sería justamente nuestra respectiva diferencial. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda con respecto a estos dos ejercicios? No, ninguna. Ok, perfecto. Anótanos, por favor, para que podamos continuar. Insisto, no está difícil, nada más es como la manera de expresarlo. Voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, continuamos entonces. Déjenme aquí, ahora voy a colocar interpretación geométrica. Interpretación geométrica de las diferenciales. Ok, déjenme cambiarlo de tamaño. Ok, perfecto. Bueno, fíjense bien, déjenme ponerla, bueno, aquí no voy a tomar esta parte, a ver. Ok, yo creo que con esa ecuación lo hago. Bueno, fíjense bien, déjenme tomar el diagrama que tenemos en nuestro libro y ahorita les explico a qué nos referimos con esto. Bueno, tenemos este diagrama
Y nos dice justamente lo siguiente. A ver, déjenme ponerlo aquí. Notemos que bien. Aquí, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta de nuestro respectivo triángulo diferencial, donde nos vamos a dar cuenta que AD, AD es lo mismo que triángulo X. Aquí está. AD es triángulo X. Ahora bien, sabemos aquí que de BAD sería en este caso triángulo Y. ¿Sale? Bien, reitero, nada más es porque aquí lo nos está marcando, o bien, ojo aquí, sería DY. ¿Sale? Ok, ¿dudas hasta aquí, muchachos? Con respecto a estas dos cosas que estamos viendo. No. Ok, ahora fíjense bien, si en este triángulo consideramos la tangente de alfa, entonces, ojo, fíjense bien, tendríamos nosotros que va a ser tangente del ángulo alfa, esto va a ser igual, recordemos que esto se calcula como cateto opuesto, que en este caso sería el segmento que va de B a D, entre cateto adyacente, que sería de A hasta D. Por lo tanto, esto cuando nosotros lo sustituimos nos va a quedar BD, va a ser triángulo Y, entre triángulo X. Entonces, ahí ya tenemos qué pasa con respecto a la tangente. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues nosotros lo que podemos hacer es pasar justamente, a ver, si despejamos a BD, sabemos nosotros que BD va a ser igual, es igual a AD, por la tangente de alfa. Pero ojo, AD, estamos de acuerdo que sería triángulo X multiplicado por la tangente, pero la tangente de alfa, recordemos que en una recta es la pendiente y la pendiente justamente viene de la primera derivada. Entonces, ojo, porque, bueno, recuerden cuando vimos en cálculo diferencial, la recta tangente justamente se determina por la primera derivada. ¿Hasta aquí vamos bien o ya nos confundimos? No, sí está bien. ¿Ok? Y entonces nosotros acabamos de definir que justamente BD, es decir, aquí está la razón geométrica del por qué nosotros podemos considerar el incremento como el producto, bueno, a ver, déjenme ponerlo así, sería delta Y, híjoles, a ver, delta Y es igual a triángulo X por la respectiva derivada. Es decir, en otras palabras, sabemos entonces que f' en X va a ser igual y nos quedaría triángulo Y entre triángulo X, ¿sale? Que no es otra cosa más que la respectiva pendiente, ¿sale? Recuerden que la pendiente cuando veamos en geometría analítica era el incremento en Y o lo que se elevaba entre lo que se desplazaba. Entonces, ojo, ahí hay un incremento con respecto a la función versus la proporción que estamos haciendo en la recta tangente, ¿sale? Entonces, en otras palabras, la diferencial de una función en un punto es el incremento de la tangente en la curva en ese punto. Pero reitero, debe de ser muy pequeñito la aproximación, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, esa es la interpretación geométrica relacionada a la diferencial. ¿Preguntas? No. Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Insisto, cualquier duda, algo que no haya sido claro, avísenme nada más.
Entonces la diferencial es el incremento de la renta tangente. Exactamente. Y recuerda que la recta tangente no es otra cosa más que una aproximación a la función, de manera puntual, por supuesto. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Jania, ¿vamos bien? Sí, profe. Ok. Bueno, voy a continuar ahora. Déjenme ponerles la contextualización de un ejercicio y aquí voy a abrir la parte para las aplicaciones de la diferencial. Ok, fíjense bien. Ok, a ver. Calcula la diferencial de la función. Ok, y aquí vamos a agregar una ecuación. Y es igual a 6x elevado al cubo. Para, y déjenme ponerlo así, x igual a 4. Y déjenme colocar aquí. Triángulo x igual a 0.004, porque recuerden que es un número muy pequeño, finalmente es un incremento. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero vamos a calcular la respectiva diferencial de manera simbólica, sin ponerle ningún valor. Entonces, nosotros sabemos que si y es igual a 6x al cubo, la diferencial de y va a ser igual, nos quedaría 18x elevado al cuadrado. Y bueno, reitero, esta parte se multiplica por el diferencial en x en su incremento. Recuerden que tanto el triángulo x como dx en este contexto son muy parecidos, porque uno nada más es como la forma en cómo lo denotamos y el otro se utiliza para este tipo de ejercicios donde tendremos que sustituir. Entonces, ojo, aquí nos quedaría que dy nos va a quedar 18 por, y tendríamos en este caso, va a ser 4 elevado al cuadrado por la diferencial, que en este caso nos quedaría como 0.004, y esto va a ser igual a 18 multiplicado, 4 al cuadrado es 16, multiplicado por 0.004, y esto va a ser igual, vamos a multiplicar todas esas expresiones, y nos queda de la siguiente manera, sería 18 por 16 por 0.004, eso nos quedaría 1.152. Bueno, quizás ahorita para ustedes eso no tiene sentido. Y sí, porque finalmente estamos obteniendo un valor en particular, pero ahorita con las aplicaciones que vamos a ver va a quedar un poquito más claro cómo es que calculamos la diferencial y qué, la diferencia, aquí déjenme poner la diferencial, ¿sale? Ojo, aquí ya con las aplicaciones vamos a darnos cuenta qué significa el que yo tenga algo de este estilo, ¿vale? Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar.
Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, bueno. Fíjense bien, voy a poner aquí aplicaciones de la diferencial. ¿Ok? Y déjenme ponerle los tipos de problemas que maneja el libro. Determina el incremento del área de un cuadrado de lado igual a 7 centímetros si su incremento será a 0.02 centímetros. Ok. Bueno, fíjense bien. En este caso, primero voy a enfocarme en determinar la función. Bueno, sabemos nosotros que el área de un cuadrado, vamos a suponer, a ver, déjame, voy a ponerlo así, sea X el lado de un cuadrado. Y bueno, sabemos entonces que el área del cuadrado, es decir, el famoso A de X, va a depender justamente del lado, porque sabemos que va a ser X elevado al cuadrado, ¿sale? Aquí cabe resaltar que el AX, es como si fuese nuestra Y, ¿sale? Aquí lo voy a poner, pero reitero, no es la manera apropiada, pero es nada más para que sigamos la respectiva analogía. Entonces, ojo aquí. Nosotros sabemos, por un lado, que el área de ese cuadrado nos va a quedar, es decir, déjenme ponerlo en otro color, tendríamos que va a ser A, sería de 7, sería en este caso, tendríamos nosotros que va a ser 7 elevado al cuadrado. Y entonces eso va a ser igual a 49 centímetros cuadrados. Ese es el área de un cuadrado de lado igual a 7 centímetros. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a tener que derivar la función y ojo, vamos a colocarle aquí de A es igual y nos quedaría 2x multiplicado por el incremento en x. Entonces, ojo, aquí, por ejemplo, lo que podemos dar a entender es justamente que el incremento del área, ¿sale? Se da justamente cuando nosotros multiplicamos 2 veces el lado multiplicado por el incremento hacia su lado, ¿sale? A ver, ¿hasta aquí vamos bien o ya nos confundimos? ¿Todo bien? No, sí, todo bien. Ok, perfecto. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, sustituimos el valor de X. X en este caso sería de 7 centímetros multiplicado por el incremento a su lado. Es decir, su incremento se da a 0.02 centímetros y esto nos va a quedar como 14 multiplicado por 0.02. Ajá. No, pues sí, ¿eh? A ver, 0.02 y esto va a ser igual, nos quedaría como, a ver, 14 por 0.02, tendríamos que va a ser 0.28 centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la variación del área. Entonces, ojo, eso lo que nos quiere decir es justamente que si tenemos ese incremento, entonces el área de ese cuadrado se acaba de incrementar a 49.28, siempre y cuando el lado reciba una cantidad de 0.02 centímetros, ¿vale? Y ahí tendríamos ya el problema resuelto. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. Ok.
Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, continúo entonces. Reitero, si alguno de ustedes necesita tiempo para anotarlo, nada más digan. No tengo problema en esperarlos. Ok, bueno. Continuamos entonces. Vamos ahora a determinar el incremento del volumen de un cubo. Ojo, aquí no se le llama lado, sino es arista. Igual a, vamos a colocar 4 centímetros. Si su incremento de lado se da a 1.03 centímetros. Y vamos a proponer que X sea la arista del cubo. Ok, perfecto. Entonces, bueno, recordemos nosotros que el volumen de un cubo se calcula, está en función de la arista y nos quedaría como V de X es igual a la arista que es X elevado al cubo. Entonces, ojo, aquí vamos primero a calcular el volumen que teníamos inicialmente. Entonces va a ser volumen aquí en X igual a 4, nos quedaría igual a 4 elevado al cubo, ¿sale? Y esto nos quedaría 4 por 4 son 16, 16 por 4 nos quedaría 64 centímetros al cubo. Bien, vamos a diferenciar entonces ahora el volumen y nos quedaría dV es igual y nos quedaría 3x elevado al cuadrado multiplicado por el incremento en x. Y entonces esto lo que nos quedaría sería de la siguiente forma. Sería dv es igual a 3. Y bueno, ojo, la x es la arista que sería 4 elevado al cuadrado multiplicado por la diferencial que es 1.03. Por lo tanto, esto nos va a quedar 3, 4 al cuadrado nos quedaría 16 y tendríamos 1.03, lo cual nos quedaría igual, sería 3 por 16 por 1.03, nos quedaría 49.44 centímetros al cubo, ¿sale? Y esa sería la variación del volumen cuando la arista se incrementa a 1.03 centímetros. ¿Preguntas hasta aquí con respecto a este problema? No. Ok, perfecto. Anótenlo por favor para que podamos continuar. Listo. Ok, perfecto.
Bien, Jania. Espere, profe. Ok. Ya, profe. Gracias. Ok, de nada. Bien, ahora dentro de las aplicaciones de nuestra diferencial, vamos a ver una que es muy típica con respecto a este tipo de problemas. Entonces, fíjense bien, vamos a calcular, determina el valor de, y voy a ponerlo así. La raíz cuadrada, por ejemplo, de 52, sabiendo que la raíz cuadrada de 49 debe de ser igual a 7. Ok, fíjense bien en este problema, porque aquí en la diferencial también me ayuda a fin de aproximar una raíz. Y nos fijamos que evidentemente la raíz de 52 debe de ser más grande que 7, pero ¿cuánto? Esa sería la pregunta. Ok, sabemos nosotros que la función a la cual debemos asociarla va a ser justamente a y es igual a la raíz cuadrada de x. Entonces, bueno, pues vamos a tener que derivar esa función, aplicar la respectiva diferencial, ¿sale? Y bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Bueno, fíjense bien. En este caso, por ejemplo, ¿cómo lo vamos a manejar? Bueno, pues es sumamente sencillo. ¿Por qué? Bueno, porque en este caso tendríamos nosotros que la derivada de la función, es decir, de y, va a ser igual a 1 entre 2 veces la raíz cuadrada de x multiplicado, en este caso, por la derivada de su argumento, que pues, saben, en este caso sería 1. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Vamos bien? Y bueno, sería dx. Ahora, si nosotros pasamos el respectivo diferencial, nos quedaría de y entre dx, es igual a 1 sobre 2 veces la raíz de x, y aquí sería sin el dx. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que hago? Voy a sustituir aquí el valor de x, que bueno, en este caso, la raíz de x sería la raíz de 49, que es lo único que yo conozco. Por lo tanto, nos quedaría de la siguiente manera. Sería 1, y ojo aquí, sería 1 entre 2 por la raíz de 49. Y bueno, esto nos quedaría de la siguiente forma. Tendríamos nosotros que va a ser como 1 sobre 2 por la raíz de 49, nos quedaría 7, y esto es igual a 1 entre 2 por 7, nos quedaría 14. Y por ejemplo, aquí nosotros sabemos que 1 sobre 14, ¿quién sería? Diferencial de y. No, pero me refiero a quién sería el resultado numérico de 1 entre 14. 0.071. ¿Sale? ¿Dudas? No. ¿No? Ok, perfecto. Entonces, ojo, aquí nos quedaría que evidentemente, o la manera de cómo aproximamos la raíz de 52. Ok, aquí nos quedaría que la raíz cuadrada de 52 va a ser igual. Tendríamos que va a ser 7 más el incremento, que sería 0.071. Y esto nos quedaría 7.07
1, ¿sale? Entonces, si calculamos realmente quién sería la raíz cuadrada de 52, nos vamos a dar cuenta que sería 7.2. Está bien, no hay problema, solamente fue una aproximación, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? No. Ok. Ok, anótenlo por favor para que podamos continuar. Insisto, cualquier duda con toda confianza, ¿eh? Bueno, en lo que están anotando, déjenme tomarle una captura al formulario de diferenciales que nos están dando aquí. Que no son otra cosa más que obtener la parte de las derivadas, pero como nosotros ya las conocíamos, ¿sale? Ok, déjense las envío por WhatsApp. Ok, lo que les estoy enviando en WhatsApp es justamente la parte de las fórmulas de diferenciación, ¿sale? Justo, pero dados en términos de las famosas diferenciales. Si se dan cuenta, son las reglas que nosotros ya habíamos visto con respecto a la derivada. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, bueno. Fíjense bien. Reglas de diferenciación. Ok, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, fíjense bien. En este caso, por ejemplo, nosotros tendríamos lo siguiente. Vamos a calcular, a ver. Calcula las diferenciales asociadas. Ok, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, pues es muy sencillo porque supongamos que nosotros tenemos y es igual a x más seno, ¿de quién? De x entre 2. Ok, vamos a calcular su respectiva diferencial. Entonces nos quedaría como dy es igual y tendríamos que va a ser 1 más, y recordemos que la derivada del seno va a ser el coseno. Entonces sería coseno de quién? De x entre 2 multiplicado por la derivada de su argumento. Pero ojo, la derivada lo voy a poner entre corchete, que va a ser 1/2. Y no se nos olvide que todo esto es diferencial de x. Por lo tanto, cuando nosotros expresamos esta definición, nos va a quedar 1 más y aquí tendríamos 1/2 de ¿quién? Del coseno de x entre 2 multiplicado, bueno, este ya desaparece porque lo pasé al inicio y finalmente nosotros tendríamos que dy sobre dx va a ser igual a 1 más 1/2 de ¿quién? Del coseno de x entre 2. Y este sería justamente nuestra respectiva diferencial. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta?
¿Vamos todos bien? Sí, todo bien. Ok, perfecto. Vamos con otra función. Pensemos de pronto que tenemos la función y es igual y tendríamos nosotros, sería la raíz cuadrada de ¿quién? De 1 menos, me quedaría el logaritmo natural de x. Ok, bueno, ¿cómo vamos a obtener su respectiva diferencial? Sabemos nosotros, y déjenme colocarlo así. Ok, la diferencial de y nos quedaría igual como sería 1 entre 2 veces la raíz cuadrada de 1 menos el logaritmo natural de x multiplicado justamente por la derivada de lo que está dentro y esto deviene de la regla de la cadena. Por lo tanto, por la regla de la cadena, la derivada de 1 es 0 y la derivada de menos el logaritmo natural de x me queda menos 1 sobre x y todo esto diferencial de x. Paso el diferencial del lado izquierdo y nos quedaría en este caso de la siguiente forma. Tendríamos dy sobre dx es igual, y ojo, aquí me quedaría menos, sería fracción, sería 1 entre 2x por la raíz cuadrada de ¿quién? De 1 menos el logaritmo natural de x. Y esta sería la diferencial de y con respecto a x. Ahora, aquí de pronto una pregunta natural sería, ¿por qué no utilizamos en este sentido la parte de delta x? Bueno, porque si bien es cierto, a nivel local son muy parecidos, en el caso donde utilizamos delta x es en el caso donde estamos en aplicaciones, donde tenemos un cierto tipo de incremento. Por el contrario, en la parte de expresión de una derivada en términos de dy con respecto a x, allí nosotros nada más lo ponemos como dx y ya no colocamos delta. ¿Por qué? Porque si no confundiríamos la notación asociada. ¿Hasta aquí es claro lo que quiero tratar de decir? Sí, Ok, anótanos por favor para que podamos continuar. Insisto, cualquier duda con toda confianza, ¿eh? Voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, perfecto. adelante. Continuamos entonces. ¿Qué pasó? Adelante. Ah, ok. Muy bien. Y a partir de aquí, como yo les decía que ocupamos la derivación implícita, pues evidentemente lo siguiente que ve en el libro es una aplicación hacia justamente ese tema. Entonces, vamos aquí a poner derivación implícita. Bueno, fíjense bien, dentro de la derivación implícita,
nosotros surge a partir de una función que no es fácil de despejar, es decir, que la y no es tan sencillo de calcular con un respectivo despeje. Entonces vamos a ponerle diferenciar la siguiente función. Bueno, fíjense bien. Tendríamos nosotros, déjenme poner una ecuación arbitraria, por ejemplo, 3x menos 4y elevado al cubo es igual a 3x elevado al cuadrado menos 3y, por ejemplo. ¿Sale? Fíjense bien, aquí no es tan fácil despejar justo a la y porque en un caso está elevado al cubo y en el otro está a la primera potencia. ¿Qué es lo que hacemos? Pues derivamos justamente el valor de la y vamos a colocar cada vez que derivemos a la y, le vamos a colocar dy sobre dx, ¿sale? Entonces, ojo, fíjense bien. Nos quedaría de la siguiente manera. La derivada de 3x únicamente me queda 3. Menos, y si derivamos 4y al cubo, sabemos que baja el exponente, tendríamos que va a ser 12y elevado al cuadrado, y colocamos aquí fracción, y sería dy con respecto a x. Esto es igual, nos quedaría, la derivada de 3x al cuadrado nos quedaría 6x, menos, y la derivada de 3y es 3, pero le debemos de colocar dy con respecto a dx. Ok, déjenme hacerlo así. dy con respecto a dx, ¿vale? Bien, perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es asociar términos semejantes. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que voy a poner de un lado lo que sea dy y del otro lado lo que sea x. Por lo tanto, nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos que va a ser 3, sería aquí dy con respecto a x, menos 12 y elevado al cuadrado, y tendríamos aquí dy con respecto a x es igual, y nos quedaría 6x menos 3. Si nosotros factorizamos el dy sobre dx, nos quedaría de la siguiente manera. Sería dy sobre dx multiplicado por ¿cuánto? Sería 3 menos 12y elevado al cuadrado. Y bueno, aquí a la dy con respecto a x le estorba el término 3 menos 12y al cuadrado, el cual está multiplicando, pasa con la operación contraria. Por lo tanto, nos quedaría que esto va a ser igual, sería fracción, y tendríamos 6x menos 3 dividido entre 3 menos 12y elevado al cuadrado. Y esa sería la derivada implícita asociada a esa función. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? En el libro lo marca como otra cosa, sin embargo, sugiero que se haga de esa manera a fin de que no nos compliquemos. ¿Dudas? No sé si podría hacer así mención rápida de cómo lo menciona en el libro. En el libro únicamente lo que hace es poner aquí 3 de x y aquí es menos 12y cuadrada de y es igual a 6x de x menos 3 de y lo que hace es dividir todo entre dx y te va a quedar solito esta parte, el 3 y el 6x. Es decir, en el libro, nada más déjame cambiar esta expresión, te lo pone, lo voy a poner en el mismo color, lo pone como dx y aquí te pone como dy. Aquí sería dx y aquí sería menos 3 de y después te dice que dividas todo entre dx. A fin de que puedas hasta cierto punto como despejarlo. No sé si soy claro. Sí, ya. Ok, perfecto. Ya claro, lo que está aquí en la flechita después de la misma es justamente como sabemos que se comportan las diferenciales, pero al final hay que hacer álgebra. Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar.
Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, bueno. Reitero, si no han terminado de anotarlo, nada más indíquenmelo. Bien. Continuamos entonces y déjenme entonces ahora hacer otro ejercicio. Ojo, el hecho de que yo les diga que en la X no pongan nada y cuando vean a Y sea de Y sobre DX es porque no estamos ahorrando pasos. Siguiente función tendríamos nosotros que va a ser 2X menos la raíz cuadrada de Y. Es igual y nos quedaría como 3X elevado al cuadrado. Bien, si nosotros derivamos nos va a quedar de la siguiente manera. Sería 2 menos, y aquí me quedaría 1 entre, me quedaría 2 veces la raíz cuadrada de Y. Y bueno, aquí tendríamos que va a ser de Y entre dx. Esto es igual y nos quedaría a 6x. Muy bien, tenemos que despejar el diferencial y nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos nosotros, déjenme pasar este que está restando, lo voy a pasar sumando y me quedaría de la siguiente forma. Va a ser 2 es igual a 6x más y tendríamos esta expresión. Déjenme ponerla en otro color y ahora lo que voy a hacer es leerlo al revés. Es decir, nos quedaría 6x más 1 sobre 2 veces la raíz de y de x es igual a 2. Entonces, primero voy a pasar el 6x que está sumando, pasa con la operación contraria y nos quedaría de la siguiente forma. Tendríamos nosotros, ok, es 1 entre y me quedaría 2 veces la raíz cuadrada de y por, y bueno, me quedaría de y sobre dx es igual a 2 menos 6x. De tal manera que, por ejemplo, aquí tengo que despejar el 2 raíz de y está dividiendo, va a tener que pasar multiplicando. Por lo tanto, nos quedaría, y déjenme ponerlo en otra tonalidad, tendríamos nosotros que va a ser dy entre dx es igual y me quedaría 2 raíz cuadrada de y multiplicado por, y me quedaría 2 menos 6x. Y esa sería la función o la derivada de esa respectiva función. ¿Dudas hasta aquí? No. Ok, anótenlo por favor para que podamos continuar. Cualquier duda, insisto, con toda confianza pregunta. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, perfecto. Bueno, fíjense bien, y para culminar este primer capítulo de cálculo integral, bueno, el tema sería las diferenciales sucesivas. Que bueno, en este caso vamos a obtener
Y aquí déjenme ponerlo mediante un ejemplo. No está tan difícil. Ok. Obtener la tercera derivada, bueno, la tercera diferencial de la función, y ojo acá. Fíjense bien, tendríamos nosotros que va a ser y es igual, y tendríamos que vamos a tener 3x elevado al cubo menos 5x al cuadrado, ajá, más 7x menos 9. Ok, vamos a obtener la primera diferencial, la cual nos quedaría de y, es igual, y ojo, tendríamos que va a ser 3 por 3, me quedaría 9x elevado al cuadrado, menos 10x más 7, y aquí tendríamos que va a ser con respecto a x. Muy bien, perfecto. Vamos a obtener la segunda diferencial. La segunda diferencial se va a denotar como segunda derivada, lo vamos a poner de esa manera, y ojo, vamos a derivar la función, lo cual me quedaría 18x, menos 10, y aquí voy a ponerle sobre x al cuadrado, pero no es x al cuadrado, sino que estamos diciendo que a la x se derivó dos veces. Eso es lo que significa esa notación. Parece x al cuadrado, pero lo que estamos diciendo es que se ha diferenciado dos veces esa función, ¿vale? Ok, nos falta la tercera, y entonces, reitero, aquí la tercera derivada nos quedaría, déjenme denotarlo así, y si derivamos aquí nada más nos va a quedar 18, y se derivó a la x tres veces. Por lo tanto, tendríamos nosotros lo siguiente, sería fracción, y nos quedaría la tercera derivada de y con respecto a x, que reitero, se derivó tres veces, nos va a quedar 18. ¿Dudas hasta aquí? No es la notación de Leibniz, ¿no? Así se llama. Exactamente. Listo. Ok. Bien, hay algunas preguntas de este capítulo. Bueno, lo considero apropiado colocarlo. Bueno, anoten esa parte. Bueno, creo que Froilán, tú me habías dicho que ya terminaste, pero no sé, Jania. Si no has terminado, Jania, puedes decirme. Ok, Ya, profe. muy bien. Bien, entonces vamos a resumen del capítulo. Y bueno, de aquí, déjenme aquí quitar toda esta parte. Sí, todo lo quito. Bien, me dice en las siguientes preguntas, determina o indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Dice, la expresión dy sobre dx igual a f de x representa la diferencial de la función f de x. ¿Eso es cierto o es falso? ¿Ustedes qué me dicen?
¿Será verdadero o será falso en la primera oración? Verdadero, ¿no? ¿Por qué, Freiland? Porque la derivada, bueno, es una diferente notación. Una es la de Leibniz y otra es la de Lagrange y representa pues la diferencial de la función en ambas formas. Pero recuerda que si representara la diferencial, ¿dónde quedaría triángulo X? Pues es muy similar, ¿no? Es muy similar siempre y cuando se establezca de esa manera, es decir, que nos digan de manera literal que el diferencial de X coincide con triángulo X. Y ahí no nos está diciendo eso. ¿Sí me explico? Se nos debe de decir como textualmente, y bueno, creo que aquí ya estoy respondiendo la 2. La 2 me dice es igual, no representa, sino que es igual. Es decir, la número 2, déjenme tomar aquí un cuadro de texto. La número 2 sí es verdadera. Porque me está diciendo aquí que es igual. Yo les había dicho que no era así, pero dependiendo del problema, si nos decían que eran iguales, pues los teníamos que igualar. Entonces, la segunda es verdadera. La primera es falsa porque no necesariamente representa. Va a representar cuando sea una igualdad. ¿Sale? ¿Dudas? Dice el número 3. Para calcular la diferencial de una función, ¿no es necesaria la derivada de una función? Incorrecto, eso es falso porque sí lo necesitamos. Aunque claro, a nivel local son muy aproximados, a excepción que me digan que son iguales. Y después dice aquí es imposible calcular la diferencial de funciones implícitas. Eso es falso porque sí lo podemos calcular y ya hemos hecho ejemplos del mismo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos todos bien? ¿O nos confundieron las preguntas? A mí la primera, porque, bueno, dice la expresión de y sobre dx, independientemente de que sea de y sobre delta x, bueno, no lo menciona, entonces me confundí porque si yo lo veo eh, en el examen, pues, ¿a qué le hago caso? ¿A la diferencial o a la notación? Entonces, si me viene la pregunta, la expresión de y sobre dx es igual a f' x, representa la diferencial de la función. Evidentemente la representa, o sea, yo con cualquiera de las dos puedo representar la diferencia de una función. Entonces, ¿cómo sé cuándo es una diferencial y cuándo es la derivada? ¿No? Sí, se escriben exactamente igual y independientemente del contexto, pues el examen va a venir pues salteado, no es como que me diga, no, pues esto es de diferencial. Si es de diferencial, pues evidentemente es falso, pero si es de cálculo diferencial en general, o sea, hablando de la derivada, pues me está diciendo que si la notación es la misma, entonces yo le pondría verdadero. Pero tú me lo acabas de decir, debe de decir claramente es igual. Allí en la primera pregunta no me dice, está diciendo que representa, pero el que represente, recuerda que la derivada es una aproximación.
Y es como yo les dije, en términos aplicativos, es decir, desde el contexto aplicativo, nosotros sí tomamos esta parte del diferencial, aunque lo mezclamos con respecto a la notación de Leibniz, junto con la diferencial, pero es porque el contexto así me lo marca. Sin embargo, por el contrario, tendríamos nosotros que cuando derivamos, por ejemplo, derivamos implícitamente o esta regla de derivación, como no estamos calculando, porque prácticamente el diferencial es para calcular un valor numérico. Como no estamos calculando valor numérico, sino una expresión nueva, se denota como dy sobre dx. Entonces, aquí la pregunta es, ¿la expresión dy sobre dx es igual a f', representa la diferencial? No, porque la diferencial va más asociado a encontrar un valor numérico. Fíjate en los ejemplos que hemos realizado con respecto al incremento del volumen, del área o el cálculo de las raíces. Y ahí está representando un número, pero aquí esta expresión de y sobre dx representa únicamente la derivada de una función en una variable arbitraria. No sé si con ello soy más claro. Ya lo entendí. Ahora, con el número 2, ya me está indicando aquí, pues no me queda otra más que decirle que son iguales, porque ahí me lo indica en el enunciado. dy igual a f' de x de x es igual a dy igual a f' por triángulo x. Es decir, que me está forzando a que el diferencial sea, en este caso, la notación en forma de Leibniz, pero porque ahí me está diciendo el enunciado es igual. Si me dijera igualmente representa, sería una oración de índole falso. Pero depende justamente del contexto, como lo mencionabas. No sé si con ello soy más claro. Y por ejemplo, en el caso de la notación nos pondría la expresión de y de x es igual a f' de x. Son, no sé, representan la derivada, ahí sí, ¿no? Representan la derivada. Exactamente. Lo que pasa es que si lo vemos desde el punto de vista de orden, el diferencial es más pequeño que la derivada es más grande todavía porque representa una variable arbitraria, no importa cuánto valga x. Cuando ya le damos un valor a x y sustituimos y nos arroja un número, es cuando hablamos de la diferencial. Ok. Jania, no sé si tengas alguna pregunta con respecto a estas afirmaciones. No, profe. Ok. Muy bien. Bueno, no sé si pueda continuar. Ustedes indíquenmelo, por favor. Sí, adelante. Ok, perfecto. Bueno, fíjense bien, vamos al capítulo 2 que se llama Antiderivadas e Integración Indefinida. Déjenme ver si está el capítulo 2. Sí está el capítulo 2. Ojo, en este capítulo, déjenme ponerles el concepto de antiderivada y la definición y ahorita, bueno, pues lo vamos explicando. Ojo, aquí me gustaría darles la definición que yo tengo, sin embargo, no lo considero apropiado justamente por cómo está estructurado el examen, que a veces de pronto nos piden conceptos literal del libro. Entonces vamos al capítulo 2. Ok, dice aquí, antiderivada, tenemos la adición y la sustracción son operaciones inversas, eso lo sabemos desde la resolución de una ecuación, al igual que la división y la multiplicación. Lo mismo se puede decir de elevar una potencia y extraer la raíz correspondiente. En cálculo diferencial estudiamos el problema para obtener la derivada f' de función f de x. Ahora nos ocuparemos del problema inverso, es decir, dada la derivada f', vamos a tener
que encontrar nuestra respectiva función asociada. Y entonces tendríamos nosotros que calcular justamente una nueva operación a la cual le llamamos la integral. Entonces, ojo, vamos a poner la definición que está en el libro. Dice, definición, a una función f mayúscula se le llama antiderivada de una función f minúscula en un intervalo i si f' es igual a f de x. Es decir, quiere decir que si nosotros somos capaces de hallar una función de tal manera que al derivarse, por eso aquí ponemos f' y me quede la función f, ¿sale? En toda x para ese intervalo, es decir, me está diciendo que sea continuo, entonces ese es el resultado, es decir, eso sería el proceso contrario. Dice, por comodidad este concepto se expresa con la frase f de x es una antiderivada de f de x, es decir, f mayúscula es antiderivada de f de x. Las expresiones integral definida y función primitiva son sinónimos de la palabra antiderivada, ¿sale? Por favor, vaya anotando esta parte y ahorita voy a hacer algunos ejemplos a fin de aterrizar esta definición. Voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Si no han terminado de notarlo, nada más indíquenme. Dame tantito. Ok.
Listo. Ok, perfecto. Continuamos entonces. Y bueno, lo que decía prácticamente en esta parte es justamente la situación de qué es una antiderivada. Bueno, pues vamos a contextualizarlo. Fíjense bien. En este caso, bueno, déjenme ponerle aquí antiderivada. Bien, supongamos, siguiendo las notaciones, déjenme tomar unas ecuaciones de aquí. Nosotros tenemos que si f de x es igual a 3x elevado al cuadrado, entonces yo sé que la antiderivada, la primitiva, ¿sale? O la integral, que es como decía las palabras sinónimas, va a ser en este caso f mayúscula de x va a ser x elevado al cubo. ¿Por qué? Porque cuando yo hago el proceso de derivar esta función, ven que nos decía en la definición aquí que f mayúscula prima de x era igual a f de x, es decir, si yo lograba encontrar que la derivada de x de la función con f mayúscula, sabemos nosotros que la derivada de esta función f' de x va a ser igual a 3x elevado al cuadrado. Y esto coincide con la función f de x. Eso es prácticamente lo que me está diciendo esa definición. Que si yo soy capaz de encontrar una función que al derivarse me quede lo que está al inicio, entonces ya la hice. Esa es la antiderivada, la primitiva o bien la integral. ¿Sale? Y sobre esto voy a empezar con la definición de la integral, que aclaro, la voy a poner igualito que en nuestro libro, ¿sale? Entonces, ojo. Ok, dice aquí, integral indefinida. A la operación de calcular la antiderivada primitiva, es decir, esta operación que estoy haciendo de una función, se le llama integración y se denota con el símbolo de una S alargada, que es la inicial de la palabra suma. Si f de x es la función primitiva de f minúscula de x, se expresa como que y igual a la integral de f minúscula de x va a ser la función f mayúscula de x más c. Si y solo si f' de x más c es igual a f de x, dice la expresión integral de f de x es la antiderivada de f de x. Este símbolo es el signo de integración y se lee integral de f de x, se le llama integrando, de x es la diferencial de la variable, x es la variable de integración y f mayúscula es la función primitiva o la antiderivada y c es la constante de integración. Por favor, vayan colocando los nombres a fin de que podamos entender de qué estamos hablando, ¿sale? Bien, anótenlo por favor y ahorita continuamos. Voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Si no han terminado de anotarlo, nada más indíquenmelo, por favor. Tantito. ¿Ok?
Listo. Ok, perfecto. Bien, continuamos entonces. Otra de las cosas en las cuales tenemos que hacer mucho énfasis es en la parte de el respectivo símbolo, pero más bien es correspondiente a algunas anotaciones relacionadas a la integral. Dice, por ejemplo, aquí, a ver, déjenme, voy a enviarlo al fondo y lo voy a arrastrar. Dice aquí, si en la expresión y es igual y tenemos ya resuelto esa integral, y dice, y como en la definición de la antiderivada señalamos que f' de x es igual a f de x, sustituimos en la expresión anterior, es decir, nos quedaría la integral de f de x, esto es igual a f de x más c. Y dice, queda que cuando nosotros derivamos, f de x es f' de x. Es nada más está haciendo la deducción de que en la derivada de la función antiderivada me da lo que queda dentro de la integral. Dice, dado que la derivación y la integración son operaciones inversas, podemos obtener las fórmulas de integración directamente de las fórmulas de derivación. Es decir, de lo que yo les puse hace un momento en el grupo de WhatsApp, ¿sale? Bien, pero por favor vayan anotando esta parte y ahorita continuamos. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, bueno. Fíjense bien, voy a colocar como subtítulo fórmulas de integración. Bueno, fíjense bien, déjenme anotar algunas de las que aparecen en el libro y las vamos explicando. Bien, por ejemplo, tenemos nosotros la derivada de la constante 0, pues sabemos que va a ser 0 y entonces nosotros tendríamos que, pues en este sentido, sabemos que la integral de 0 pues también me va a dar 0. Entonces no hay mucho que decir. Vamos a la siguiente. Bien, si tenemos, por ejemplo, la derivada de una constante por x, ¿sale? Recordemos que esto nada nos va a quedar k por dx y entonces su caso homólogo sería la integral de la constante, pues nada más sería la constante agregándole la x. Aquí, por ejemplo, si nosotros tenemos que la derivada de una constante por una función, llevo fuera a la constante y nada más derivo la función. Aquí pues hacemos lo mismo, tenemos k por la función, sería llevar la constante fuera de la integral y colocamos aquí en este caso por la integral de f de x. En otras palabras, la constante es invariante en términos de la derivada y la integral. Y bueno, tendríamos nosotros otra de las fórmulas que tenemos,
Es de suma o diferencia, ¿sale? Ahorita les comento cuál va a ser. Y por ejemplo, en este caso, de suma o diferencia, recordemos que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. En este sentido, la integral de una suma o resta es la suma o resta de las integrales. Es algo muy parecido, ¿sale? Y bueno, vamos con la regla principal, que es justamente la regla de la potencia, pero anótenlo por favor porque ya no me da el espacio correspondiente. Listo. Ok, perfecto. Jania, ¿cómo vamos? Ya, profe, puede continuar. Ok, gracias. Muy bien, vamos con la siguiente, que es justamente la parte de potencia. Ok, dice, a partir de aquí consideramos a u como cualquier función de la variable x. Ya más adelante en la integración de funciones compuestas nos vamos a dar cuenta el por qué. Adelantándoles es el cambio de variable. ¿Sale? Entonces, la derivada de u a la n me quedaría bajo el exponente, me quedaría u elevado a la n menos 1 por el diferencial de x. Entonces, aquí en la integral sabemos que la derivada de una potencia es restar el exponente y bajar el exponente. En este caso, en una integral, vamos a hacer la operación inversa. Ya no restamos al exponente 1, sino ahora le sumamos 1, pero dividimos entre n más 1, que en este caso lo contrario era multiplicar. Ahora aquí dividimos, pero bajo la consideración de que n no puede ser menos 1, porque cuando sustituimos menos 1 más 1, esto me va a quedar justamente 0. ¿Sale? Muy bien, entonces, ojo, si n es igual a 1, perdón, a menos 1, nosotros utilizamos otra expresión. Y ahorita se las pongo. Si n es igual a menos 1, entonces nosotros vamos a utilizar el logaritmo natural y le vamos a colocar aquí valor absoluto de u. ¿Sale? Por favor, anótenlas para que podamos continuar. Voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok,
Bueno, fíjense bien, vamos a hacer algunos ejercicios y evidentemente con esto terminaríamos el capítulo número 2, ¿ok? Bueno, fíjense bien, bueno, le seguimos poniendo fórmulas de integración y déjenme colocar un cuadro de texto. Integrar las siguientes funciones. Bueno. Fíjense bien, vamos a poner aquí integral de quién, por ejemplo, vamos a colocar 7x elevado al cuadrado menos 6x más 5, diferencial de x. ¿Cómo lo vamos a integrar? Bueno, pues en este caso nos quedaría de la siguiente manera. Sería 7 por, y me quedaría, utilizando la regla de la potencia, sería x elevado a la 2 más 1 entre 2 más 1. Menos me quedaría 6 multiplicado por, sería aquí fracción, sería x elevado a la 1 más 1 entre 1 más 1, más 5x. Y esto es igual, nos quedaría 7 medios, ahora qué medios, es tercios, de x elevado al cubo, menos 6 medios de x elevado al cuadrado, más 5x. Y bueno, aquí tendríamos que simplificar y nos quedaría que esto va a ser igual. Sería igual y tendríamos que va a ser 7 tercios de x elevado al cubo menos 6 entre 2 es 3x elevado al cuadrado más 5x más la constante de integración. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? No. ¿Sí ha quedado claro? Sí. Ok. Ojo, aquí no les he explicado quién sería la constante de integración. ¿Por qué? Porque me estoy esperando al capítulo número 4 que dice constante de integración a fin de que podamos entender de qué se trata esto. Muy bien. Bueno, continuamos entonces. Déjenme, aquí voy a hacer una línea divisora y vamos ahora a calcular otra integral. Ok, tendríamos que va a ser la integral de quién. Bueno, déjenme aquí, voy a colocar una fracción y tendríamos x elevado al cubo menos 5x elevado al cuadrado más 8x menos 6 entre x elevado al cuadrado. Entonces aquí tendríamos de x, esto va a ser igual, lo podemos separar cada uno de ellos y nos quedaría como integral de quién. Bueno, ojo, si voy rápido me dicen x al cubo entre x al cuadrado únicamente me queda x menos 5 más me quedaría 8 sobre x menos 6 entre me quedaría x elevado al cuadrado diferencial de x. Ojo, recordemos que esto nos va a quedar de la siguiente manera. Cuando integramos vamos a tener, sería fracción, sería x elevado a la 2 entre 2, menos 5x, más como tenemos, en este caso sería 8, y tenemos sobre x, nos quedaría el logaritmo natural de valor absoluto de x, y aquí me quedaría menos 6. Bueno, a ver, espérenme tantito, déjenme esta parte. A ver, la voy a copiar y pegar a fin de poder darme espacio. Ok. Me quedaría menos 6 y aquí evidentemente tendríamos nosotros que va a ser menos 1 entre, y me quedaría x a la menos 2. Bueno, aquí me quedaría menos 2 más 1, me quedaría menos 1. Bueno, aquí me quedaría 1 y aquí me quedaría únicamente la x, de tal manera que esto va a ser igual, me quedaría x elevado al cuadrado sobre 2
menos 5x más 8 por el logaritmo natural de valor absoluto de x, ajá, más me quedaría 6 entre x. ¿Dudas? ¿Sí vamos bien? Ninguna. Sí, todo Ok. bien. Y bueno, esto nos quedaría más la constante de integración, ¿sale? Bien, anótenlas por favor para que podamos continuar. Voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Si no han terminado de anotarlo, nada más indíquenmelo. Ok, perfecto. Continuamos entonces. Vamos ahora con la siguiente función. Va a ser integral y déjenme cambiarlo de color. Ok, va a ser, por ejemplo, 2x elevado al cuadrado menos, me quedaría 7 entre x al cubo. Ajá, más me quedaría la raíz cuadrada de x, sí, nada, eso sí lo ponemos, diferencial de x. Bueno, fíjense bien, en este caso esto nos quedaría como 2 por, y me quedaría fracción, y sería x elevado al cubo sobre 3. Siguiente me quedaría menos 7 por, y aquí me quedaría fracción, sería x elevado, y sería menos 3 más 1, me quedaría menos 2, y aquí me quedaría también menos 2, ¿vale? Más me quedaría en este caso, sería fracción, y tendríamos que va a ser x elevado a la 1 medio más 1, ¿sale? Y aquí me quedaría 1 medio más 1. Justamente por la regla en el segundo término del exponente negativo y en la tercera función, es decir, donde está la raíz de x, es la regla del exponente fraccionario, ¿sale? Y entonces esto nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos nosotros, que esto va a ser igual, sería 2 tercios de x elevado al cubo, sería menos, entre menos nos quedaría más, y sería 7 entre, y me quedaría 2x elevado al cuadrado, ¿sale? Por lo tanto, aquí nos quedaría más, me quedaría fracción, y sería x elevado 1 medio más 1, me quedaría 3 medios, ¿sale? Entre, me quedaría en este caso 3 medios. Muy bien, si seguimos simplificando, esto nos va a quedar igual. Tendríamos 2 tercios de x elevado al cubo, más me quedaría fracción, sería 7, y abajo sería 2x elevado al cuadrado, más me quedaría, en este caso, más 2 tercios de quién, pues me quedaría de la raíz cuadrada, ¿de quién? Tendríamos que va a ser de x elevado al cubo, más la constante de integración. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a este ejercicio? ¿Vamos todos bien?
Ok. Anótenlo, por favor, para que podamos continuar. Insisto, cualquier duda con toda confianza. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, perfecto. Insisto, si alguno de ustedes no ha terminado de anotarlo, no tengo problema en esperarlo. Ok. Bien, vamos ahora con la siguiente función. Déjenme cambiar de tonalidad. Ok, vamos a tener aquí la integral de quién, por ejemplo, sería de 2 más x multiplicado por 3 más la raíz cúbica de x. Ok, diferencial de x. Bueno, lo primero que vamos a hacer en este caso es multiplicar todo lo que tenemos. Por ejemplo, sería 2 por 3 es 6, más me quedaría 2 por raíz cúbica de x, me quedaría 2 raíz cúbica de x. Siguiente me quedaría más 3x. Y finalmente me quedaría más x por x al cubo. Bueno, pues me quedaría aquí como x por x elevado a la 1/3. Y ahorita termino de simplificar. Va a ser de x y esto es igual a la integral de quién. Espérenme. Integral de quién me quedaría de 6 más 2 veces la raíz cúbica de x más 3x. Y aquí me quedaría más, sería 1/3 más 3/3, me quedaría x elevado a la, sería 4/3. Muy bien, ya lo tendríamos aquí. Y entonces ahora lo que hacemos es justamente el proceso de integración. Por lo tanto, nos va a quedar de la siguiente manera. Tendríamos igual, sería 6x, más me quedaría 2 multiplicado por, y aquí tendríamos nosotros, como sabemos que x elevado a la 1/3 representa x a la raíz cúbica de x, y más aún al sumarle 1 sería 1/3 más 3/3, nos quedaría x elevado a la 4/3 entre 4/3. Más me quedaría 3 por, y aquí me quedaría fracción, sería x elevado al cuadrado sobre 2, más, y aquí me quedaría, en este caso, fracción, y tendríamos x elevado, sería 4/3 más 3/3, serían 7/3 entre 7/3, ¿vale? Y bueno, esto nos va a quedar igual, tendríamos 6x más, sería 3/4, cuando nosotros lo pasamos, en este caso, aplicando la regla del sándwich, multiplicado por 2, por la raíz cúbica, déjenme colocarlo así, la raíz cúbica de x elevado a la 4ª potencia.
más 3 medios de quién, de x elevado al cuadrado, más 3 séptimos de quién, de la raíz cúbica de x elevado a la séptima potencia, ¿sale? Y bueno, evidentemente aquí nos quedaría de la siguiente forma. Tendríamos que va a ser igual. Sería 6x más 3 cuartos por 2, me quedaría 2 cuartos es un medio, sería 3 medios. ¿De quién? De la raíz cúbica de x a la cuarta. Más 3 medios de x elevado al cuadrado. Y finalmente me quedaría más 3 séptimos. ¿De quién? De la raíz cúbica de x elevado a la séptima potencia. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? Bueno, nos falta más la constante de integración. ¿Sí es claro o ya nos confundimos? Todo claro. Ok, perfecto. ¿Preguntas adicionales, muchachos? ¿Ha sido todo claro? Ok, perfecto. Bueno, fíjense bien, entonces vamos a dejarle hasta aquí y claro, hemos terminado el capítulo 2. Si esta parte lo entendimos perfectamente, el capítulo 3 se vuelve trivial porque finalmente es una generalización del capítulo 2 y el capítulo 3 es igualito nada más que con límites de integración. Entonces ya nos falta muy poco para concluir y reitero, la siguiente clase sería el día lunes. ¿Dudas? Ninguna. Ok. Bueno, si no hay más dudas, sería todo por hoy. Cuídense mucho y que bueno, disfruten estos días de asueto y nos vemos el día lunes. Hasta luego. Bonito día. Gracias, profe. Hasta luego.